Continuamos en esta cápsula, como lo mencionamos anteriormente, vamos a hablar ahora sobre el debate ético-jurídico desde una perspectiva de la sociología y podemos empezar diciendo que el objeto de la sociología se relaciona la mayoría de las veces a los estudios de los grupos sociales y sus problemas. Sin embargo, como ciencia social, esta tiene como estudio una diversidad de temas que tienen una interacción con el ser humano. Dentro de estos fenómenos se encuentran los jurídicos, cuya normatividad y control de las conductas han sido trabajada por muchos sociólogos. Por esto es que desde el siglo XIX los teóricos de la sociología se preocuparon por entender cómo el derecho afecta la vida social de los individuos o grupos por medio de su aplicación. Entonces, podemos decir también que de hecho desde finales del siglo XX y principios del siglo XXI, esta rama de la sociología ha tenido un profundo desarrollo en las universidades latinoamericanas, así como en las europeas, en las cuales se han formado especialistas que estudian diversas temáticas y las siguientes líneas muestran el desarrollo histórico de la sociología del derecho, sus diferentes exponentes y la relación derecho con la sociedad. Por esto podemos decir que las primeras ideas políticas y jurídicas sobre un ordenamiento normativo social nacieron en el Antiguo Oriente y Mesopotamia. Las formas de gobernar pasaron por un orden divino y basado en costumbres de las disputas culturales. La llegada de los reyes y el establecimiento de sus mandatos se ponían en manos del poder sobrenatural, y es decir, eran normas que escapaban del poder humano. También Pokrovsky nos plantea que en su intento de fundamentar la plenitud de poderes ilimitados del déspota, la clase gobernante de los esclavistas proclama el origen divino de este poder. Las primeras ideas jurídicas que se pusieron en práctica nada tenían que ver con la instauración de juristas que establecían justicia para un determinado pueblo. De hecho, lo divino tenía las intenciones de ejercer un sometimiento a través de la magia, el mito y la religión. Por esto, lo jurídico se expresaba en lo que se denominó un derecho natural, en lo cual lo justo está establecido por poderes sobrenaturales. Así, en el antiguo Egipto, quienes gobernaban lo hacían bajo la lógica divina, establecida mediante un mandato del Ser Supremo al faraón. El juzgamiento a los habitantes se hacía expresar mediante las creencias religiosas de los egipcios, y la voluntad del faraón era la máxima autoridad que guiaba la vida de los pobladores y se imponía, y ésta decía que algunas veces se ha hablado de una costumbre indiferenciada para designar esta nebulosa normativa, de la cual más adelante saldrán como consecuencia de la evolución y como sistemas más especializados la religión, la ética, los usos sociales, los modos de vida e incluso el derecho. Estas ideas reflejan el carácter evolutivo de las ideas o normas jurídicas de la antigüedad, tomando en cuenta que las primeras formas de normar el orden social en las sociedades fue impuesta desde las costumbres de cada pueblo, más que de una ley que llega a consolidarse hasta en Grecia y en Roma. Y así, por ejemplo, en la antigua Babilonia, el rey era el portador de la justicia, defensor de la legalidad, de los más débiles y del bienestar de todo el pueblo, lo que muestra que las normas jurídicas todavía seguían rigiéndose bajo cuestiones religiosas y míticas. Ahora, también podemos seguir que en Grecia, por sus condiciones de desarrollo en el sistema político y jurídico, presentaban ya un mayor avance. El pensamiento filosófico nutrió las ideas referentes a la justicia, aunque siguió predominando un derecho natural en toda la sociedad. En la sociedad griega, el derecho natural jugó un papel importante al establecerse la justicia mediante una doctrina ética, mientras que para Fúcito, si bien el derecho natural presentaba diferencias con la sociología del derecho, este fue el punto de partida para que se consolidara en el siglo XVIII. Además de las ideas que hemos estado mostrando, los debates entre los que buscaban una sociedad democrática y otros aristocráticas fue un punto de diferencia entre los filósofos y políticos de la antigua Grecia. La diversidad de visiones generó un debate de ideas difusas, entre ellas las idealistas, morales, religiosas,
naturalistas, entre otras. Y fue en el Imperio Romano en donde el debate entre jurisconsultos sobre la aplicación de las leyes llegó a su más alto nivel. También aparece la lucha entre los dos grandes partidos que gobernaron en la época romana, los optimates y los populares. Y así también empieza el debate entre las diferentes clasificaciones del derecho que fortalecían la capacidad de dominación del Estado. Fueron muy importantes en el debate jurídico las teorías de Cicerón y Polibio. Pese a estos avances, las ideas jurídicas dominantes fueron las de las clases gobernantes, sin alejarse de un derecho basado en la religión y las leyes naturales. Ahora, también podemos decir que entre los autores que consideran al derecho como un orden estático, normativo y natural a través de las leyes, se encuentran Montesquieu, Rousseau, y al establecer que un Estado solo puede coexistir si se hace un pacto con sus ciudadanos basados en leyes armoniosas. Comte, en la cual parte de que las sociedades se han venido desarrollando mediante estadios naturales, sin ninguna intervención del ser humano, y por esto atribuye gran importancia a la estática social, periodos largos de estabilidad social. Asimismo, Durkheim afirma que las leyes deben estudiarse como hechos sociales, independientes de la voluntad de los individuos mediante el establecimiento de normas que surgen de una manera natural en la sociedad y la mantienen cohesionada, y también Kelsen dice, o donde establece la existencia de un derecho natural y divino, los cuales han establecido las leyes que rigen la sociedad en todos sus periodos, desde la antigüedad al siglo XX. De igual forma, las teorías de Parsons, Merton, Weber, Marx y Engels sostuvieron diferentes posturas en cuanto al análisis sociológico de la jurisprudencia, tomando en cuenta que las leyes poseen un carácter normativo de mandato para una sociedad y que éstas a la vez producen otro tipo de efectos en lo económico, político y social. Por otro lado, surgió el debate de la teoría del derecho positivo, que predominó durante siglos, en los siglos XIX y XX en la jurisprudencia. También estos debates siguen existiendo en la actualidad, pero con una diversidad de ideas que enriquecen la relación derecho y sociedad. Años reinaron debates positivistas o naturalistas sobre el actuar del derecho. Los primeros teóricos trataron de explicar dicha relación tomando en cuenta las leyes naturales, y esto lo ejemplifica bien Montesquieu al decir que antes que todas las leyes están las naturales, así llamadas porque se generan únicamente de la constitución de nuestra suerte. Para conocerlas bien, ha de considerarse al hombre antes de existir las sociedades, y las leyes que en tal estado rigieran para el hombre, esas son las leyes de la naturaleza. Ahora, la difusión de las ideas anteriores fue algo común durante esa época, en el siglo XVIII. El predominio de la explicación de los fenómenos jurídicos se inclinó por el positivismo heredado de la Grecia clásica. Considerar que las leyes se han creado para hacer el bien o para generar paz y armonía en una sociedad es algo absolutamente erróneo. Lo jurídico desde la antigüedad se vio relacionado con lo bueno y lo malo, y es decir, cómo las leyes contribuían a aplicar castigos a los que actuaban fuera de lo correcto. Ahora, para el filósofo Nietzsche, lo bueno y lo malo no estaban determinados por leyes, sino por el lugar que los individuos ocupaban en la sociedad. Si se pertenecía a la aristocracia, todo lo elaborado desde esta era considerado bueno, pero si estabas al lado de los plebeyos, se era tildado de malo o algo que lo contenía. Por consiguiente, las leyes no pueden estar aisladas de su contexto social en la que son creadas. Mientras tanto, Rousseau plantea que la solución a los problemas sociales en un Estado solo pueden resolverse mediante un pacto social de los ciudadanos, y esto quiere decir estableciendo reglas claras que busquen el bien común de todos. También estas y otras ideas se fueron expandiendo a lo largo del siglo XIX y el XX, las cuales fueron consolidando los debates en torno a la relación derecho y sociedad, y así como los efectos que causaban en los grupos sociales e individuos, tomando en cuenta que la globalización jugó un papel importante en los sistemas jurídicos. Ahora,
También podemos decir que la sociología del derecho como rama de la sociología se consolidó a partir del siglo XVIII, con la aparición de diversas posturas sociológicas sobre la explicación de la puesta en práctica de leyes en favor del orden social. A la sociología del derecho le interesó cómo las reglas, normas y valores afectan la convivencia de los seres humanos en una sociedad. Ahora, este primer acercamiento muestra que para la sociología del derecho o jurídica, su principal interés se basa en la relación sociedad-normas jurídicas aplicadas en un determinado contexto social. Y esto quiere decir que las normas no solo pueden interpretarse desde la dogmática jurídica, con las constituciones, decretos, reglamentos, sino desde las consecuencias de la aplicación de las mismas a toda la sociedad. Por esto, también podemos decir que no se puede desligar lo social de lo jurídico y no se puede afirmar que cuando alguien emite un mandato lo hace, tomando en cuenta el contexto social con el que se ve rodeado lo jurídico. De hecho, muchas explicaciones que trataron de exponer el orden social en el siglo XVIII giró en torno a cómo establecer normas y valores que mantuvieran una sociedad estática, sin ningún tipo de tergiversaciones. Y para autores como Comte, esto se resolvía si se dejaba que en la sociedad gobernara el derecho positivo basado en los tres estadios, que es el teológico, metafísico y el positivo. Hasta aquí concluimos esta parte del debate ético jurídico desde una perspectiva sociológica y también concluimos la cápsula y también concluimos la materia.